Matriz y la paz casi perfecta por Mica Laporte, publicado por primera vez en Revista de Reflexión Cantorsiana, Sintáfora, Matriz y Subsuelos Pacíficos, año 2054 AP. Revisión de Cajigas, 2058. No hay duda de que el mayor logro de la segunda veintena del siglo XXI fue la comprensión de las ya ciencias ficciónicas. Si bien, desde la antigüedad, había indicios de que este fenómeno estaba ahí, aún invisible para nuestros sentidos y radares, el gran crédito se lo lleva el Dr. Y. Charles, estructurador genial de esta idea, postulando y teorizando los conceptos ambivalentes de esta disciplina, desde principios del siglo y que, hasta la incorporación de las energías botánicas 1 en el 2018, comenzaría su apogeo hasta el día magno en el que se evidenció el semión 2 en el 2022, y la consecuente composición del concepto de sintáfora en el 2025. Claro está, la vía con la que se alcanzaron tales proezas fue a partir de los artefactos receptores de densidades en unidades ficciónicas 3. Aunque para los círculos académicos actuales, en su mayoría, cúpulas intelectuales dirigidas por el Gran Consejo Sintafórico, todo lo mencionado anterior es ya algo tácito, el material que han arrojado 30 años de investigación sobre el tema suscitado, compendio de todos los temas, situaciones, analogías, explicaciones en teoría, manifestacionismo puro, para aquellos incautos o nuevos lectores, se les ha preparado la siguiente revisión del tema de matriz, su inicio, meta y estado, densidades ficciónicas. Existen fenómenos de carácter fantástico que exponen hechos que saltan fuera de los parámetros de nuestros mundos sensoriales, sea así, hay seres que, por su mayéutica experiencia y su conformación anatómica perceptiva, conocen pasajes pictóricos que, trazados o establecidos como fuera de nuestra física, en el limbo, en medio del mar sea así es difícil de explicar, sitúese en comprender un mismo destino en todos, un único punto donde todos los árboles crecen, y en ese punto se posee tanto el truco y la magia, lo paranormal y la casualidad, véase más en Carfócrates, sobre la pluriambigüedad, 2033, 8. A partir de insinuar lo que esta noción nos transmite y transforma, nace una ética manifestacionista, donde ningún ser tiene derecho a peyoratizar contra ti porque no recibe pues parte de esta experiencia surrealista. Como la polémica de ver no un sonido, escuchar un color aquí se viene a proponer, por supuesto, de gran manera el concepto de sintáfora. Las teorías de Charles revolucionaron el conocimiento. De diversas ramas e índoles fueron conformando una comunidad de estudiosos eruditos, que se proclamaron, por lógica, charlesistas. Había desde teósofos, astrofísicos, antropólogos, ocultistas, poetas, matemáticos, ingenieros, detectives, químicos, místicos y un sinfín de disciplinas que no hay de poder mencionar por multiplicidad. ¿Qué buscaban? La paz, que es bola. Conformaron el supramodernismo 4. Y, como todo este camino de conocimiento científico nos lleva a este macroproyecto que buscaría erradicar la delincuencia y el crimen a balances de menos del 5%, esta fue la primera meta para los hijos de Matriz, fundadores tanto como del concepto y la realización de tal evento, búsqueda de suplantar los códigos binarios del larguísimo y justo software político, la historia del conflicto. Descubrir cuáles eran las más causas subatómicas del odio, la violencia, el estallido de rivalidades y conflictos entre los seres establecidos en un espacio narratológico. Esto y más data del cúmulo incompleto al que se enfrentaba en los años 20, se fue adoptando poco a poco el ideal geopolítico del manifestacionismo, planteado por el célebre desconocido, profesor Venustiano. Entonces, ya comienza a esbozarse esta semilla del árbol de todas las frutas, de la completitud de todos los poderes, sabores, destinos, sonrisas. Esta, después culminaría en, diría Zuckerhage, semejante monstruo cultural. Pedro Mirón dijo ahí también, fractal económico jurídico. Maneras de poblar lo ya infinito en la evocación de ese software que había suplantado el teatro gubernamental, es la hora de transfigurar. 2053.
Así, mencionaremos otra vez, que esta entelequia de la entera cognosis, o del recipiente del simulador que lo alcanza todo, en expansión de realidad natural y artificia, macroproyecto manifestacionista, era algo que se había trazado desde años atrás, en el Tratado del Manifestacionismo. Y en ese largo tiempo, la expansión constante de nuestro saber nos puso en marcha. Entre pesos y contrapesos, soportes y dolores, torpezas y momentos brillantes. 2049 fue el año en el que oficialmente se terminó el proyecto, en realización madista. Hasta se inauguró con felicidad y esperanza esta gran obra, que superaba sin duda, al Large Hadron Collider, en el podio de los alcances más importantes en nuestra historia tecnológica. Lo cómico fue, que aún no se contaba con el combustible, botánico, necesario para poner en marcha la maquinaria de este superarduz. El público esperó pacientemente hasta el 2051, que comenzó ya a implementarse en los mundos, como control, balance y flujo. Esos 2 años fueron claves tanto en política como en investigación, hasta que vino el bálsamo impulsador de esperanza que trajo el descubrimiento de la hoja de Tófeno 5 y su impresionante capacidad supraenergética incomparable, única, raíz indivisible y predeterminada para sostener el macroproyecto, debido a los altos niveles de energía botánico-ficciónica emanante. La matriz busca instalar un comando de orden específico en cuanto al ser y la esencia del conjunto de eventualidades emergentes. La medición de sucesos de orígenes diversos. La anécdota insólita de una señora. El origen secreto de la niña con caperucita. La sonrisa que mirarás y confortará tu estadía en un momento de aflicción. La irrupción de una alegría y una carta que nos cuelga, la mirada fría, o corrupta, o rival. La sonrisa de victoria del portero que paró un penal. La incómoda sensación que da un vecino cuando llega a su trabajo. El lujo y la pobreza y sus múltiples máscaras. El reflejo de tu rostro en un momento que nadie más que uno mismo, conoce como uno mismo. Filósofo y novelista, Leo Van Calbromer, intenta explicarnos con la lectura del párrafo anterior, esta idea de estructuración diversa de los eventos, y como ya se había conocido a lo largo de la literatura universal. Motiva a comprender antes de actuar y ve en Matriz con fuertes posibilidades de llevar la paz a la sociedad, si tal hazaña es posible de lograr desde la planeación, por supuesto. Diafo, en cambio, dice que la paz es sólo conmensurable en cuanto a su relatividad de retornar a su desorden. Principio termodinámico, economía de las pasiones y las probabilidades de hacer y deshacerse es un deseo destructivo y egocéntrico, que desde los seres busca dañar a los otros. No es tema de debate ya el cómo nace esta oscura intención en el individuo, pero mientras sea probabilístico, es factible que suceda. Hagamos bien en llamarle crimen. ¿Es posible prevenirlo? ¿Hasta qué punto? Si pudieras mover una pieza con antelación, para evitar después mancharte las manos, ¿no la moverías? ¿Dónde? ¿Cómo? La sintáfora justamente compone este plano de idealización e intención, en lectura y comando, mediante la sublimación. La ficción se fagocita a sí misma, se unifica en un canal ficciónico, determinado como el caudal de un río, y mediante un traspaso temporal entre mundos, lo que representaba aquel deseo destructivo de un ser dado, se va por otro canal sin dañar a inmediatos físicos. 7. Por supuesto, el debate entre lo real y lo ficticio se comprende mejor cuando lo unificamos en ficciónico. A partir de esa conjunción del axioma, se distingue más bien entre lo provocativo y lo evocativo. Revísese cada hermenéutica manifestacionista, en los nombres de Maddy y Henderson, discípulos imaginarios del desconocido profesor Venustian, que representaban lo real y lo ficticio. Proyectos semejantes se repartieron por la sociedad y hasta los opositores más reacios comenzaron a dar la razón sobre el latino que era matriz, en sí. Una sensación cognitiva de orden inteligente en los objetos y cosas cotidianas. Una seguridad de transitar en el día, de saber que por principio de individualización, la aspiración y meta de cada uno, era el motor financiero y mobiliario de cada ser ciudadano.
Y si tenías un lado oscuro que nadie más podía conocer, lo podías transfigurar en una simulación, donde tu deseo se desplegara, se desahogara, y estás listo para lo demás, añadidura perpetua del sabor que lo en lo ficticio, lo hiciste realidad. Y las oportunidades se exigían siempre desde adentro, y los niños y niñas se enseñan para ser en un lugar determinados, felices y eternos, en un lugar que les pertenece, un hogar donde se plantan las semillas y después de hacen pétalos idiosincráticos, pues todas las vidas conforman este bosque, esta expansión, este contenedor, el software legislador de las voluntades, fragmentos interminables de la voluntad del gran autor. Reflexión. No es una paz perfecta, porque ciertamente hay voluntades que sobrepasan las ataduras que hasta el más poderoso Arduf podría imponer, pero sí es, en cambio, clara y contundente la disminución en las tazas delictivas de los mundos en los que se utiliza matriz. Todo puede seguir mejorándose, es tonto ver el mundo que nos rodea desde diminutos filtros que golpean ya en el absurdismo o el nihilismo. Ciertamente, se le juzgó en un principio al Consejo Sintafórico de proponer a todas luces un gnosticismo sociopolítico, que permeaba en las masas con la ya implantada idea positiva de que las cosas van bien. Claro que no será siempre así, el desbalance aún no es borrable del todo, Iota intentó explicárnoslo. Sería pretencioso que alguien dijera que, en su canal de vida, se navega una felicidad y paz perfecta. Es solo un ideal de vida, que se alcanza a lo último, autorrealización del ser. Si bien individual, también está el sustento a nivel interindividual. No por nada, los opositores suelen ridiculizar el proyecto llamándolo, con temeridad, el asesino de la democracia, porque se propone una voluntad sabia como máxima por encima de todos. Como nació el superyo después del yo, así también nace la superética, Triptonerto 2029. A mí me gusta pensar que el pensamiento que comanda por encima de mis pensamientos es correcto, porque lleva un discurso de razones y sofismas que se autocomponen en una sola idea, que transita y se disuelve, y es tan fácil dejar que esta corriente predispuesta me encamine de forma segura, a nivel cosmológico y ontológico, porque no depende de ninguna subjetividad. Matriz vino a transmutar el gobierno en una geometría inquebrantable, donde yo soy parte de algún ángulo o alguna elipse. Es parte de nuestra natura enojarse, discutir, empoderarse y si se quiere, hacer riña contra el otro, pero, ¿cómo lo resuelves? Aquí se le invita al lector a investigar lo que los manifestacionistas hijos de Matriz llaman el ego comunitario. Y si así pues, la tecnología te da el camino, ¿por qué negarse a engancharse a este gran software? Por eso mismo, yo no coincido con los ranarquistas, ni otros allegados oscurantistas, algunos, no todos, en la Academia de Iota, que buscan constantemente, oponerse a un régimen que claramente funciona, porque sí, los oprimidos, que son sino figuras simbólicas. Aquí donde predomina la expresión artística antes que la violencia, donde la sintáfora te permite transformar y sublimar lo destructivo y horroroso en una bella creación, a través de una sublimación. 1. En un diario de Bloodspress, en 2019 se hizo viral la historia de un niño que descubrió cómo utilizar la ventilación de sus plantas como energía recargable, a partir de un dispositivo con Bluetooth, inventado por él. En el video se veía cómo se cargaba su Mac con los latidos de una plantita de marihuana al lado. Los científicos después, agregaron angiografía electrónica para amplificar el efecto. Luego fue cuestión de tiempo y de bibliografía que no tengo aquí, pero se puede leer en los tratados del Dr. Benito Villalón. 2. ¿Acaso se lee en secreto? Semiología, semiótica. Enganchada de la cola, la partícula, digo etimología del sufijo de ficción, o como lo ocupan los físicos cuánticos, verbigracia, bosón. 3. Principalmente, la historia de Joe y Zoe, quienes encontraron el amor y la muerte, en su realización infinita de estos sofisticados instrumentos tecnológicos, que nos permiten casi tener a la mano, el ambiente ficciónico. Los simuladores ya son tan comunes como usar calcetines 4. Ya había acabado la gran guerra de parsimonia, ya las naciones habían pasado a ser disolutos de aquella hermosa simbiosis del país cosmopolita que contenía todos los países.
Sin embargo, la crítica más grande de esta era post-parsimonio, dícese de los primeros 10 años del nuevo régimen de dictadura de sabios, es el gravísimo error del Consejo Sintafórico al volver a un clasismo diferencial, que recordaba los ideales de clasificaciones sociales que los teóricos como Marx expusieron más de un siglo atrás, pero esta vez, flotando en un distinto plano. Medir la clase social a partir del índice de densidad ficciónica. El movimiento general decía que nadie quería sentirse etiquetado, por consecuente, creció aquella vana disputa entre las ranas, jumpers, y las tortugas, statics. A modo breve de explicación sobre este conflicto. Hay que usar un lenguaje peyorativo para dividir así, pues la sociedad lo malinterpretó por una separación de acuerdo a sus niveles de intelectualidad o capacidad de adentrarse a eventos ficciónicos más elevados. En definitiva, no fue buena idea. Las masas lo malintencionaron. Zimmermitz 2046. Estas fuerzas populares, radicalmente contrarias, se acrecentaron entre los que creían que era una buena división, por pretender tomarlo como un estatus que no existía, y los que lo deploraban, por simple sentimiento de inferioridad o empatía por los oprimidos. Hubo más violencia que acuerdos. Nadie parecía comprender que lo que el país quería, era en realidad, imponer algo que se olvidara después, que se sintiera irrelevante, pero sumamente importante. Teóricos conspiradores decían que era un nuevo teatro de crisis, se comenzó a descreer de la gnosis manifestacionista que sostenía la unión y la entelequia. Se temió por los anarquistas, y hasta de Iota y su academia de brotar. 2047 fue el año más duro. Se quemaron edificios, se causaron estragos y enfermedades, los mundos comprendieron de nuevo, o lo recordaron, que nuestras facultades solas son incompletas, y que si decidimos seguir caminando hacia esa completitud de las cosas, se tenía que recurrir a las eternas e inconmensurables paredes de píxeles, del software detrás del pensamiento. 5. ¿Y a qué precio pagó quien llevó hermoso destino de traer el bálsamo energético indispensable para esta tarea? Véase el capítulo 6, de En Sintáfora, la trágica historia de Roy y su máscara. 6. Díaz-O, es un autor que también se cita en el artículo que documenta la cisma ergódica. 7. Véase el caso particular del proyecto de simulación de los come-hojas, en el cual, mediante una mutua relación y conformación entre dos mundos distintos, se proyecta y ejecuta un conflicto a modo de sublimación del deseo. En este supuesto, el enojo es transformado en un monstruo que yace fuera del plano real, a modo pragmático de decir, y mientras tanto, los niños se encargan del villano, porque juegan y se divierten combatiéndolo, a modo de aventura infantil. Laporte, 2054.